Aquí arriba, pasando el paralelo 66, el mundo no se comporta como crees. Si te rindes ahora, te perderás una faceta del Ártico que poca gente llega a ver, un mundo que está mucho más vivo que congelado. En este viaje, vamos a descubrir los secretos que le dan forma a la vida en el lejano norte, para luego recorrer las maravillas más extraordinarias del Ártico. Y mientras más nos adentremos, más verás. El Círculo Polar Ártico. Una línea trazada alrededor de nuestro planeta aproximadamente a los 66 grados y 33 minutos norte. Crúzala y todo lo que sabes sobre el mundo empezará a cambiar. Durante la mayor parte del año, esta región vive lo que ningún otro lugar puede, un sol que desaparece por meses y que luego se niega a ocultarse. En pleno invierno, algunos pueblos viven en la oscuridad por más de 60 días seguidos. Pero en verano, la luz del día nunca termina. Es un ciclo que define la vida aquí. Cada animal, cada planta y cada latido están sintonizados al ritmo de noches y días interminables. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque el Ártico parezca congelado y estático, es uno de los ecosistemas más dinámicos de la Tierra. Cada año, el hielo marino se expande y se contrae con las estaciones, inhalando y exhalando como un pulmón vivo. A veces se extiende por más de 14 millones de kilómetros cuadrados y luego se derrite en el océano cuando el sol regresa. El Ártico no es un continente como la Antártida. Es un océano inmenso rodeado por las costas norteñas de 8 países: Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Rusia, Groenlandia, Canadá y Estados Unidos a través de Alaska. Y ese océano, aunque esté cubierto de hielo, esconde una de las fronteras menos exploradas del planeta. Los científicos calculan que bajo el lecho marino del Ártico hay reservas enormes de petróleo y gas natural. Pero explotarlas podría cambiar esta región para siempre. Así que la pregunta sigue ahí. ¿Vale la pena alterar uno de los últimos lugares vírgenes de nuestro planeta? Ya volveremos a eso más tarde. Por ahora, piensa en esto. El Ártico puede parecer aislado, pero está profundamente conectado con el resto del mundo. Lo que pasa aquí no se queda aquí. Cuando el hielo marino se derrite, cambia las corrientes oceánicas a miles de kilómetros de distancia, afectando las lluvias en África, las cosechas en Asia e incluso las tormentas invernales en Europa. Por eso, los científicos llaman al Ártico el aire acondicionado de nuestro planeta. Pero ¿qué pasa cuando ese aire acondicionado se empieza a descomponer? Aquí es donde se pone aún más fascinante. El Ártico se está calentando 4 veces más rápido que el promedio mundial.
Paisajes enteros están cambiando en el lapso de una sola vida. El permafrost, suelo que ha estado congelado por miles de años, se está descongelando, liberando gas metano que estaba atrapado desde la era de hielo. Y a medida que esas capas antiguas se derriten, revelan algo casi increíble. Mamuts perfectamente conservados, lobos de la edad de hielo e incluso virus más viejos que la humanidad. Pero a pesar de los cambios tan rápidos, la vida aquí se ha adaptado de formas extraordinarias. Pero a pesar de los cambios tan rápidos, la vida aquí se ha adaptado de formas extraordinarias. Mira al zorro ártico. Puede sobrevivir a temperaturas de menos de 50 grados bajo cero y aún así encontrar comida escondida bajo montones de nieve de más de 1 metro de espesor. O el oso polar, el verdadero símbolo del norte, capaz de nadar más de 100 kilómetros a través de mares gélidos para encontrar su siguiente comida. Y luego está el gaviotín ártico, un ave tan pequeña que podría sostenerla en tu mano, pero que realiza la migración más larga de cualquier animal en la Tierra. Viaja de polo a polo cada año, un viaje de ida y vuelta de más de 70.000 kilómetros. ¿Cómo algo tan pequeño sobrevive a semejante travesía? Ese es uno de los muchos misterios que el Ártico mantiene ocultos. Pero el Ártico no es solo supervivencia, también es luz. En invierno, cuando el sol se va, el cielo empieza a brillar con colores. Partículas cargadas del sol chocan con la atmósfera terrestre, pintando ondas de verde, púrpura y rojo en el cielo nocturno. Es la aurora boreal, un fenómeno tan antiguo que las culturas árticas han contado historias sobre él durante milenios. Los Inuit creían que las luces eran espíritus jugando un partido con un cráneo de morsa. El pueblo Sami de Laponia las veía como las almas de los muertos bailando en los cielos. E incluso hoy, estar bajo ellas se siente como entrar en un mito. Pero esta es la parte que la mayoría no nota. Aunque el Ártico parezca vacío, en realidad viven aquí más de 4 millones de personas, desde comunidades indígenas que han prosperado por miles de años hasta científicos, pescadores y exploradores que llaman a este lugar su hogar. Ellos han aprendido a leer el lenguaje del hielo, el crujido que advierte sobre bloques que se mueven, el viento que trae historias de tormentas más allá del horizonte. Y a pesar del aislamiento, la vida en el Ártico está llena de color. Cabañas de un rojo intenso sobre la nieve blanca, glaciares azules brillando bajo el sol de medianoche, manadas de renos cruzando campos de tundra que se extienden por cientos de kilómetros. Es un mundo que se siente a la vez antiguo y vivo, frágil e infinito. Pero aquí está el círculo que pocos videos cierran. El Ártico no es solo un destino, es un espejo. Todo lo que pasa aquí es un reflejo de lo que le está pasando a nuestro planeta en general.
Si quieres entender el clima, la belleza, la resiliencia o el equilibrio, lo encontrarás aquí, en esta frontera congelada. Y eso nos lleva a la siguiente parte del viaje, porque ahora que entendemos las verdades ocultas bajo el hielo, es momento de verlas, de explorar los lugares donde el Ártico revela su alma. El Círculo Polar Ártico empieza aquí, donde las montañas surgen directamente del mar, y cada ola refleja una luz que nunca antes has visto. A primera vista, las islas Lofoten parecen algo imposible. Picos de granito afilados que perforan las nubes y pequeñas cabañas rojas que descansan tranquilas a la orilla del océano. Pero lo que es aún más increíble es que este lugar, ubicado mucho más allá del paralelo 66, se mantiene sorprendentemente templado, gracias a las corrientes oceánicas que llegan desde el Caribe. En invierno, el sol apenas roza el horizonte, pintando el cielo de azul y dorado. En verano, nunca llega a ocultarse, y bajo esa luz interminable, las islas brillan como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Bajo toda esa belleza se esconde una de las tradiciones pesqueras más antiguas del mundo. Por más de 1000 años, el bacalao de estas aguas árticas alimentó al norte de Europa, e incluso ahora, el aroma del pescado seco flota en el aire gélido. Cuando el viento cambia y el mar ruge contra las rocas, las islas se sienten vivas, antiguas, inquietas, a la espera. Y lo que viene después solo hace que esa sensación sea más profunda. En el Ártico, la belleza suele esconderse tras el aislamiento, y ningún lugar lo demuestra mejor que Senja. Justo al norte del Círculo Polar, esta isla parece una versión secreta de la propia Noruega. Fiordos empinados, pueblos, pesqueros, silenciosos y carreteras que se aferran a los acantilados como si hubieran sido talladas por el viento. Suele decirse que es Noruega en miniatura, porque todos los tipos de paisajes del norte caben aquí, en un solo lugar. Pero hay algo extraño en las montañas de Senja. Se elevan casi verticalmente desde el mar, como dientes de piedra, moldeadas por glaciares que las atravesaron hace casi 10.000 años. Una de ellas, Segla, se ha convertido en un símbolo del mismísimo Ártico.
una sola hoja de roca que se alza a más de 640 metros sobre el océano. En invierno, la isla se siente de otro mundo. Las auroras boreales cruzan el cielo mientras las orcas nadan por los fiordos. Escenas tan irreales que parecen armadas, pero no lo son. Senja puede parecer remota, pero es un recordatorio de que el Ártico no está vacío, simplemente está intacto. Y a medida que avanzas más al norte, la naturaleza salvaje empieza a revelar su lado más humano. Conocida como la Puerta al Ártico, está Tromsø, que se encuentra a más de 350 kilómetros por encima del Círculo Polar, y aún así se siente sorprendentemente llena de vida. Este es uno de los pocos lugares en la Tierra donde puedes tomarte un café bajo las auroras boreales o navegar por la noche polar mientras la ciudad brilla con una suave luz azul. Lo que hace que Tromsø sea extraordinaria no es solo su belleza, sino su equilibrio. Durante siglos ha sido un punto de encuentro entre la naturaleza y la ciencia, la aventura y la supervivencia. En el siglo XIX, exploradores árticos como Roald Amundsen prepararon sus expediciones polares justo aquí. Hoy en día, es uno de los mejores lugares del mundo para estudiar la aurora boreal, gracias a un campo magnético que hace que las luces bailen casi todas las noches en invierno. Pero Tromsø tiene otro secreto. Incluso durante los meses sin luz solar, la gente local se mantiene alegre, un fenómeno que los psicólogos han estudiado por años. Su secreto: no luchan contra la oscuridad, la celebran. Y justo al borde de la ciudad se encuentra un lugar donde esa oscuridad se une con el océano, un paisaje que se siente como el verdadero fin de Europa. Cuando llegas a Nordkapp, el Cabo Norte, estás parado en la orilla de un continente. Este impresionante acantilado se eleva 307 metros sobre el mar de Barents, marcando uno de los puntos más septentrionales de toda Europa. Pero aquí está el dato curioso. Técnicamente, Nordkapp no es el punto más al norte del continente. Ese título le pertenece a una pequeña península cercana llamada Knivsk-Helloden. Sin embargo, Nordkapp se hizo famoso primero, hace siglos, cuando el explorador inglés Richard Chancellor llegó allí en 1553, mientras buscaba una ruta marítima hacia Asia. Desde entonces,
Ha sido un símbolo del deseo humano de ir más allá, incluso cuando no queda nada más adelante, excepto hielo y viento. Cada verano, miles de personas se reúnen aquí para ver el sol de medianoche, un momento surrealista donde la luz del día se niega a desvanecerse. En invierno es todo lo contrario. Solo la aurora ilumina el cielo. Nordkapp nos recuerda que explorar no siempre significa descubrir algo nuevo. A veces es simplemente el acto de llegar al límite y darse cuenta de que todavía hay más allá. Y justo al otro lado del océano Ártico, ese más allá toma forma en uno de los archipiélagos más aislados de la Tierra. A mitad de camino entre la Noruega continental y el Polo Norte se encuentra Svalbard, un lugar tan remoto que hay más osos polares que personas. Aquí, las temperaturas pueden bajar hasta los 30 grados bajo cero. Y aún así, es el hogar de científicos, mineros y aventureros que viven todo el año en esta naturaleza congelada. El pueblo principal de Svalbard, Longyearbyen, es uno de los asentamientos más al norte del mundo. Todo aquí está adaptado a lo extremo. Los edificios se levantan sobre pilotes para que el permafrost no se derrita debajo de ellos, y no hay nada de luz solar de noviembre a enero. Sin embargo, en verano, el sol da vueltas en el cielo las 24 horas del día, creando esa extraña sensación de que el tiempo se detuvo. Pero Svalbard también custodia algo extraordinario: la bóveda global de semillas, una caja fuerte segura tallada en el permafrost que contiene más de 2 millones de muestras de semillas de casi todos los países del mundo. Es la póliza de seguro de la humanidad contra una catástrofe. Aún así, la verdadera maravilla no está dentro de la montaña, sino afuera. Glaciares inmensos, cuevas de hielo azul y zorros árticos que se camuflan perfectamente en la nieve. Es un mundo que se siente casi alienígena y que, sin embargo, sigue siendo parte del nuestro. Y mientras cruzamos el mar de regreso hacia el continente escandinavo, la historia del Ártico continúa, moldeada por la gente que aprendió a vivir bajo su luz. En el corazón de la Laponia sueca se encuentra Kiruna, una ciudad construida sobre el hierro y el hielo. Es la localidad más septentrional de Suecia, a solo 145 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, y uno de los pocos lugares en el mundo que literalmente se está mudando. ¿La razón? Bajo la ciudad está una de las minas de hierro más grandes del mundo.
Décadas de excavaciones han dejado el suelo tan hueco que Kiruna se está reubicando, edificio por edificio, unos 3 kilómetros hacia el este. Es uno de los proyectos de reubicación urbana más grandes de la historia moderna. Pero más allá de su pasado industrial, Kiruna está rodeada de una naturaleza que se siente virgen, lagos congelados, tundra y senderos de renos que atraviesan una nieve interminable. También es el hogar del pueblo Sami, los pastores de renos indígenas que han vivido aquí por miles de años. En el cielo nocturno de Kiruna, la aurora baila con una intensidad increíble. Es tan fuerte que los científicos instalaron cerca el Centro Espacial Esrange para estudiar las capas altas de la atmósfera. Y justo a las afueras de la ciudad, donde la ciencia se encuentra con el arte, el Ártico toma una forma totalmente nueva. En una pequeña aldea cerca del río Torn se levanta algo que no debería existir, un hotel hecho completamente de nieve y hielo. El Ice Hotel de Jukas-Hervey se construyó por primera vez en 1989 y desde entonces se vuelve a levantar cada invierno, esculpido desde cero con 5.000 toneladas de hielo y 30.000 toneladas de nieve. Cada habitación es única, diseñada por artistas de todo el mundo. Incluso los candelabros y los vasos del bar están tallados con agua congelada del río. Cuando las temperaturas suben en primavera, toda la estructura se derrite y regresa al río, solo para renacer el siguiente invierno. Pero hay algo que la mayoría de los visitantes no sabe. El Ice Hotel también tiene una versión que funciona todo el año, mantenida bajo cero gracias a la energía solar. Una prueba de que, incluso en el Ártico, la sustentabilidad puede ser creativa. El aire aquí se siente quieto y la luz es de tonos azules y plateados. Dormir ahí dentro es como descansar dentro de una escultura. Al salir al aire fresco de la mañana ártica, te das cuenta de que esta región no solo aguanta el frío, sino que lo reinventa. El viaje continúa adentrándose en la naturaleza, hacia una tierra donde las montañas, los lagos y el cielo se funden en un horizonte sin límites. Escondido en los Alpes escandinavos se encuentra el Parque Nacional de Abisko, uno de los mejores lugares del mundo para presenciar la aurora boreal. Está a unos 250 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, rodeado de cascadas congeladas, valles profundos y el inmenso lago Tornetresk. Pero lo que hace especial a Abisko es su microclima. Las montañas de alrededor crean un
Agujero azul, un espacio de cielos despejados que convierte a esta zona en uno de los puntos más confiables del planeta para ver auroras. El parque es también el punto de partida del Kungsleden o Sendero del Rey, una ruta de senderismo legendaria de 440 kilómetros a través de la naturaleza ártica. En el camino puedes encontrar zorros árticos, alces y, en primavera, campos llenos de flores silvestres. Pero Avisco no es solo lo que ves, sino lo que sientes. Silencio, espacio y el tiempo ralentizándose al ritmo del norte. Más allá de las montañas, el círculo polar continúa, cruzando fronteras invisibles hacia una tierra compartida por renos y nieve. Laponia no es un país, sino una región inmensa que se extiende por cuatro: Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Abarca más de 400.000 kilómetros cuadrados y, aún así, viven allí menos de 200.000 personas. Eso es más o menos una persona por cada 2 kilómetros cuadrados. Esta es la tierra de los Sami. El único pueblo indígena de Europa, cuya historia se remonta a más de 10.000 años. Han vivido junto a los renos por milenios, moviéndose con las estaciones y siguiendo rutas de migración más antiguas que cualquier frontera. Incluso hoy, el pastoreo de renos sigue siendo una parte central de la vida Sami, protegida por la ley y la tradición. Laponia también revela algo extraordinario sobre el Ártico. A pesar de sus condiciones extremas, está lleno de vida. Los bosques de abedules prosperan cerca de la línea de árboles. Los ríos atraviesan la tundra y en verano la luz del sol dura 70 días seguidos. Durante el invierno, esos mismos ríos se congelan y se convierten en brillantes cintas de hielo azul. Pero Laponia no se quedó congelada en el tiempo. Se está adaptando. Desde alojamientos ecológicos que usan energía geotérmica hasta comunidades Sami que enseñan sus habilidades ancestrales por Internet, esta es una región que mezcla la sabiduría antigua con la supervivencia moderna. Y más al sur, una ciudad ha convertido la mitología ártica en algo mágico. Justo sobre la línea del Círculo Polar Ártico está Rovaniemi, una ciudad que demuestra que el Ártico también puede ser divertido.
Es el hogar oficial de Santa Claus, donde literalmente puedes cruzar la línea marcada en el suelo, a los 66 grados y 33 minutos norte. Pero la historia de Rovaniemi no es solo sobre la Navidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad quedó casi destruida y su diseño moderno fue trazado con la forma de la cabeza de un reno como símbolo de esperanza y renovación. El arquitecto Alvar Aalto, uno de los diseñadores más famosos de Finlandia, creó este plano, convirtiendo a Rovaniemi en un referente cultural y simbólico. Aquí, el Ártico se encuentra con la imaginación, trineos de renos, iglús de cristal bajo la aurora y restaurantes de hielo que se derriten cada primavera. Sin embargo, apenas sales del centro turístico, la naturaleza domina, bosques de pinos, ríos congelados y un silencio que se extiende por kilómetros. Rovaniemi también alberga el Museo Arcticum, dedicado a la ciencia ártica y la cultura Sámi, recordándonos que el Ártico no es solo una fantasía invernal, sino un mundo vivo que sigue cambiando. Y al norte de aquí, ese mundo se vuelve aún más tranquilo, donde el bosque da paso a una tundra infinita. Más al norte, los bosques se vuelven más ralos y el horizonte se abre de par en par. Esto es Saariselkä, una región de tierras altas dentro del Círculo Polar Ártico, rodeada de colinas, lagos congelados y una naturaleza salvaje que llega hasta donde alcanza la vista. Es uno de los destinos turísticos más antiguos de Finlandia, famoso por su aire cristalino y sus noches de invierno iluminadas por auroras boreales. Pero hay algo que la mayoría no sabe. Saariselkä está construida sobre suelo milenario. Forma parte del escudo escandinavo, una de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra, con más de 2.500 millones de años de antigüedad. El paisaje en sí es un fósil, moldeado por los glaciares, el viento y el tiempo. Hoy en día, es un centro tanto para la investigación ártica como para la aventura. Los esquiadores se deslizan bajo cielos rosados, mientras los científicos estudian cómo se orientan los renos durante la noche polar. Y justo después de Saariselkä se encuentra la entrada a una de las áreas protegidas más grandes de Finlandia, un desierto blanco que revela cómo la vida sobrevive en un silencio casi absoluto. En pleno corazón de la Laponia finlandesa está el Parque Nacional Uro Kekkonen, una de las áreas silvestres protegidas más grandes de Europa. Se extiende por más de 2.550 kilómetros cuadrados de puro paisaje ártico, colinas, bosques y tundras que parecen intactos.
El parque, que lleva el nombre del presidente que más tiempo gobernó Finlandia, se fundó en 1983 para preservar no solo la naturaleza, sino también el estilo de vida tradicional de los Sami. Los renos todavía andan libres por estas tierras y hasta puedes seguir sus huellas por viejas rutas de migración que cruzan de valle en valle. Pero el parque esconde algo que pocos visitantes esperan: señales antiguas de vida humana. Los arqueólogos han encontrado asentamientos de la Edad de Piedra, algunos con más de 6.000 años de antigüedad, lo que demuestra que el ser humano ha sobrevivido en este clima por más tiempo que en casi cualquier otro lugar del norte de Europa. Hoy, los excursionistas llegan para coronar cimas como la de Kilopea, donde el aire se siente increíblemente puro. Y al dejar atrás esta zona, el Ártico se vuelve más rudo, su belleza pasa de ser suave a ser salvaje. En la península de Kola, en Rusia, se alzan las montañas Kibini. Son la cordillera más alta del noroeste de Rusia, aunque sus picos solo alcanzan unos 1.200 metros. Lo que las hace increíbles no es su altura, sino su edad. Estas montañas están entre las más viejas de la Tierra. Nacieron hace casi 400 millones de años, incluso antes que los montes Urales. Las Kibini son ricas en minerales raros. A principios del siglo XX, los científicos descubrieron aquí más de 500 tipos únicos de minerales, algunos que no existen en ninguna otra parte del planeta. El pueblo cercano, Kirovsk, se construyó para explotar este tesoro, pero las Kibini aún guardan secretos, cuevas, lagos congelados y fósiles que cuentan la historia de la Tierra antes de que existieran los mamíferos. En verano, las flores alpinas crecen a pocos metros de parches de nieve que nunca se derriten. En invierno, el paisaje se vuelve puro silencio. La nieve es tan fina que brilla como la sal, y el sonido solo se rompe por los esquís o el viento. Las montañas Kibini marcan un cambio en el carácter del Ártico, de la calma nórdica a la naturaleza cruda del lejano norte ruso, y donde terminan las montañas, comienza el océano Ártico. A la orilla del mar de Barents se encuentra Teriverka, un pequeño pueblo pesquero que se hizo famoso casi por accidente. Está en la costa ártica de Rusia, a más de 120 kilómetros al noreste de Murmansk, expuesto a vientos gélidos que barren directo desde el polo. Durante décadas, Teriverka se fue apagando. Era un pueblo fantasma tras el colapso soviético. Pero en 2014 se filmó aquí la película rusa Leviatán y de repente el mundo le puso el ojo encima. Barcos abandonados, casas vacías y acantilados salvajes se convirtieron en símbolos de la belleza y fragilidad del Ártico.
Pero Teriberka no es solo desolación. En años recientes, la vida ha vuelto. Hay pequeñas casas de huéspedes, tours para ver auroras e incluso un festival de kiteski en invierno. Las ballenas suelen pasar cerca de la costa y en verano las cascadas caen directamente al océano Ártico. Aún así, lo que más atrapa a los visitantes no es lo que se ha reconstruido, sino lo que queda. El sonido del viento entre los cascos viejos, la orilla congelada y el horizonte infinito. Y más allá de ese horizonte se encuentra la siguiente frontera, donde Europa da paso al Atlántico Norte y surge un nuevo mundo insular. Una estrecha franja de tierra a solo 40 kilómetros de la costa norte de Islandia marca algo extraordinario. Esta es la única parte de Islandia que realmente cruza el Círculo Polar Ártico. Esa línea invisible atraviesa la isla de Grimsey, un mundo de acantilados, aves marinas y silencio, azotado por el viento. Solo viven unas 60 personas aquí, pero millones de aves llenan el cielo cada verano. Frailecillos, gaviotas tridáctilas y gaviotines árticos. Estos últimos, pequeños como la palma de una mano, migran más lejos que cualquier otra criatura en la Tierra, viajando del Ártico a la Antártida y de regreso, un viaje de 70.000 kilómetros. Para los viajeros, Grimsey ofrece un momento único, la oportunidad de, literalmente, cruzar el círculo polar a pie. Hasta hay un monumento, una enorme esfera de piedra, que se mueve un poquito cada año según cambia la inclinación del eje del planeta. Los acantilados de la isla se elevan casi 100 metros sobre el océano, azotados por el viento y la luz que constantemente transforman los colores del mar. Grimsey se siente como un umbral, una puerta entre el mundo volcánico de Islandia y el Ártico congelado que hay más allá. Y ese mundo helado comienza con hielo que se mueve, respira y se agrieta como un ser vivo. Pocos lugares en el mundo muestran el poder del hielo como Ilulissat. Este sitio, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en la costa oeste de Groenlandia, es el hogar de uno de los glaciares que se mueven más rápido en el mundo, el Cermek-Qujauk. Avanza a la increíble velocidad de 40 metros cada día, soltando icebergs tan masivos que pueden alzarse 100 metros sobre el agua. Cada año, este único glaciar produce alrededor del 10% de todos los icebergs que flotan a la deriva en el Atlántico Norte, incluido el que se cree que hundió al Titanic. Desde los acantilados que se elevan sobre el fiordo, se puede oír cómo el hielo cruje y se rompe con un estruendo similar al de un trueno. Es aterrador y hermoso a la vez, una mirada al latido del planeta.
Los científicos estudian Ilulissat para entender cómo reaccionan los glaciares ante el aumento de las temperaturas. Lo que han encontrado es asombroso. El retroceso de los glaciares aquí ayuda a predecir qué tan rápido podría aumentar el nivel del mar en todo el mundo. Sin embargo, para la gente que vive cerca, el fiordo no es un símbolo de peligro, es parte de su vida diaria. Los pescadores siguen navegando entre icebergs a la deriva, tal como lo han hecho por generaciones. Y justo después de este horizonte de hielo, se encuentra la tranquila capital de Groenlandia, donde la vida moderna se encuentra con el hielo ancestral. Nuuk, la capital de Groenlandia, se siente más como un puesto de avanzada que como una ciudad. Y aún así, es el hogar de casi un tercio de la población del país. Ubicada en la costa suroeste, se encuentra justo debajo del Círculo Polar Ártico, rodeada de montañas y fiordos que se extienden infinitamente a lo lejos. Lo que hace que Nuuk sea notable es cómo equilibra dos mundos, la herencia inuit y la independencia moderna. Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca, pero se gobierna a sí misma, y Nuuk es el centro de esa historia. Casas de madera coloridas bordean la costa, frente a un paisaje que cambia con cada estación, desde la intensa luz del verano hasta meses de crepúsculo polar. Aquí, tradiciones milenarias como el uso del kayak y la caza de focas conviven con una escena artística y musical en pleno crecimiento. El Museo Nacional de Groenlandia conserva restos momificados de hace más de 500 años, descubiertos perfectamente intactos en el hielo, testigos silenciosos de la vida ártica mucho antes de que llegaran los exploradores europeos. Nuuk es la prueba de que, incluso en el borde del mundo, la vida no solo sobrevive, evoluciona. Y mientras avanzamos más hacia el oeste, cruzando el mar, llegamos al capítulo final del Círculo Polar Ártico, donde la naturaleza se encuentra con la fauna salvaje. En el extremo occidental de la bahía de Hudson, donde la tundra se encuentra con el mar congelado, se alza Churchill, a menudo llamada la capital mundial de los osos polares. Este pequeño pueblo de apenas 900 personas se encuentra a más de 1000 kilómetros al norte de Winnipeg, pero recibe a viajeros de todo el mundo cada otoño para presenciar un espectáculo que no se ve en casi ningún otro lugar. Cuando la bahía comienza a congelarse a finales de octubre, cientos de osos polares se reúnen a lo largo de la costa, esperando que vuelva el hielo para poder cazar focas. Es una de las migraciones más impactantes de la naturaleza. Un recordatorio de que, aquí en el Ártico, la supervivencia está marcada por el ritmo del mar. Pero Churchill es más que sus osos. En verano, las ballenas beluga llenan el río y miles de aves anidan por toda la tundra.
Las auroras boreales brillan sobre viejos domos de radar, y cada ráfaga de viento parece traer una historia de exploradores, cazadores inuit y científicos que estudian el cambio climático. Desde las islas de Noruega esculpidas por las tormentas hasta las llanuras heladas de Canadá, el Círculo Polar Ártico no es solo un punto en el mapa, es un sistema vivo que conecta a cada océano y a cada clima. Nos enseña que el frío no es sinónimo de falta de vida, que el aislamiento no es vacío y que el equilibrio, al igual que el hielo, puede alterarse silenciosamente hasta desaparecer. Hemos visto paisajes que desafían lo que creemos posible y personas que han aprendido a prosperar donde la naturaleza impone las reglas más duras. Y mientras más nos adentramos en su silencio, más nos damos cuenta de que la historia del Círculo Polar Ártico es también la historia de todos nosotros.